Qué gusto encontrarte, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tratando de volver o revolver, aunque quede una palabra rara, a las cuestiones artísticas. Si usaste la palabra revolver, me parece muy Sí, oportuno, porque esta es no me una, digas. y claro, porque esta es una historia que revuelve historias, ¿no? Uy, sí, lo estás diciendo, estás yendo al centro del tema. Esta es una historia muy íntima, muy familiar, muy reconocible en muchos aspectos, no solo en el aspecto teatral, sino que se ha incursionado en narrativa, en cine, eh, pero que después tiene como por debajo y todo alrededor un contenido pesado, diría yo, pesado en el sentido de la proyección social que tiene, ¿no? Y humana. Porque son tres personajes, un abuelo, una hija y una nieta. Y ahí, en ese reencuentro un poco forzado, eh, ahí se desenvuelve todo. No te puedo spoilear qué ocurre, pero sí decir que es una situación que nos toca a todos los humanos, en lo que llamábamos antes los viejos secretos ocultos de familia. Ese algo que nunca compartí contigo es el título de la obra que se estrena el 25 de abril ahora en el Teatro de Galpón. Exactamente, le agrego a tu información en la sala Atahualpa y es un título creado por la dramaturga chilena Claudia Hidalgo, una dramaturga de edad mediana bueno, que habla en principio de su país, pero la realidad y el contenido perfectamente se adecuan a otras realidades latinoamericanas. ¿Qué sabemos de la dramaturgia de Claudia Hidalgo, de las temáticas que se ha venido dedicando? Una mujer muy premiada, tengo entendido. Sí, es interesante lo que estás preguntando porque nos hemos encontrado con una obra que es prácticamente su ópera prima. Eh, pero como ella después estuvo haciendo cursos de dramaturgia nada menos que en el Royal Theatre en Londres, allí eh, profundizó mucho en la técnica de escritura y fue realmente reconocida por esta misma obra y tuvo problemas para que la obra fuera representada en Chile. Con eso ya voy dando una pista, porque toca temas muy sensibles. Sin querer espolear, estamos hablando de la historia reciente de las Sí, dictaduras que hemos vivido en este cono sur. exactamente. Con heridas que están abiertas aún y que, bueno, y que se reflejan en el relato escénico. Ya te digo, un relato, digamos, muy reconocible, en el interior de una casa, a donde llega este abuelo a ver a su hija con quien no ve, a quien no ve desde hace mucho tiempo, ni tampoco a su nieta. ¿A la nieta la conoce? ¿La conocía? La conoce por conocimiento a través de su hija. Eh, es muy, muy, muy poco el conocimiento que tiene con ella. Y ahora se encuentra con una niña de aproximadamente 10 años.
¿No me das que los da, nombres de tus compañeras de trabajo? cómo no, cómo no. El elenco está formado por Karina Molinaro, actriz uruguaya, quien hace el papel de la madre, y Josefina Caraballo, la niña. Es todo un tema, es todo una experiencia muy nueva para todos. Nosotros dos, los adultos, quien habla, Jorge Bolani, eh, trabajar con un niño en el escenario, en este caso una niña, quien nos dio la gran sorpresa de que se maneja con mucha comodidad, eh, y que, bueno, resulta siempre algo, me estoy acordando ahora de las experiencias cinematográficas, cuando se dice, tú lo debes de saber más que yo, nunca trabajes con niños ni con animales, en las experiencias artísticas, porque ellos tienen algo que capta fácilmente la atención del espectador. Eh, bueno, eso en cuanto a... También quiero agregar que es una niña que ya tiene prácticamente 2 años de experiencia, porque está haciendo acá en Montevideo la escuela de teatro musical de Luis Trochón. Ah, Entonces es una niña con una relativa experiencia, pero no es lo mismo el teatro musical que un teatro, digamos, profesional, eh, y con, bueno, con las exigencias de un texto que tiene yo te decía, su relevancia, ¿no? ¿cómo has ido conformando el personaje tuyo? Bueno, antes, si me permitiste, voy a dar el nombre del director. Ah, claro. Claro, el nombre del director, que tiene una experiencia de más de 20 años en esto del teatro, Marcel Sauchik, formado en una escuela muy interesante que todavía existe, que se llama la Escuela Alambique. Eh, y bueno, y tiene mucha proyección, no solo en lo teatral, sino también en lo cinematográfico y en los cortometrajes y en los unipersonales, mediante el cual en el año 2024 ha conseguido un premio por otra obra que realizó el año pasado. Hemos estado en un proceso muy largo de ensayos sin fecha de estreno prevista en el año 2024 y fuimos llevando el tema con sin prisa pero sin pausa. La estrenamos finalmente en septiembre del año pasado. Mi personaje es un personaje muy provocativo, muy desafiante, como es siempre en el teatro. Nunca hay que subestimar ningún personaje, eh, y que, bueno, tiene una responsabilidad compartida con los demás y además eh, es un personaje que, que puede ser reconocible en algún momento de una obra que dura apenas entre 55 minutos y una hora. Jorge, cómo se llama el personaje y qué profesión tuvo? Bueno, el personaje se llama Manuel, aunque no se nombra en la obra, lo sabemos a través de la dramaturga. Esto es una cosa bastante pintoresca. Eh,
la hija no tiene un nombre, es la hija, y la nieta idem. De todas formas, no, la nieta se llama Martina. Me preguntaba sobre el personaje del abuelo. El personaje del abuelo, eh, no tenemos una noción muy clara de en qué ha trabajado. Sin embargo, es un dato a revelar en el propio relato escénico. Ah, no, Fíjate si no te estoy confundiendo. no, lo que me estás transmitiendo es una intriga brutal. Sí, hay como una especie de intriga que ya te digo, se va planteando de una manera muy natural, muy familiar. Yo me acordaba cuando, cuando estudiaba el personaje de esto que te voy a contar ahora, y que para mí, eh, yo recordaba secretos familiares de mi propia familia, eh, esas cosas que nunca se dicen, eh, que se van ocultando generación tras generación. Yo lo percibí siendo un niño, pero no podía saber de qué estaban hablando, porque hablaban como en una especie de código familiar. No sé si me entendés la idea, Sí, claro, pero sí, yo claro. me daba cuenta que era algo, que había un secreto, y para un niño hablarle en ese código le aviva más la curiosidad. Sí, y esos secretos son formativos de las personalidades, sin duda, ¿no? Esos agujeros en la vida que uno va transcurriendo años intentando develar, ¿no? Y por ahí nunca. Todavía lo estás diciendo correctamente y estás yendo al punto. Eh, bueno, esas cosas, y además con respecto a mi generación, han sido muy comunes. Eso Yo de me he no hablar, enterado de ¿no? cosas, sí, ¿qué es ese no hablar o hablar muy veladamente? Y que después, yo siendo más adulto, de algunas cosas me he enterado. Estoy hablando de mi propia experiencia como Jorge. Eh, bueno, esto también la dramaturga tiene la habilidad de eh, encuadrar un conflicto de este tipo. Y creo que el propio título de la obra lo está marcando. Claro, claro. Claro. Ya que traes tu familia, no te voy a pedir el secreto familiar, pero te voy a preguntar cómo se fue conformando tu profesión como actor dentro del marco originario de tu familia, de tus viejos. Mirá, eh, yo viví o nací en el barrio Cordón de Montevideo, junto a mis padres y mis abuelos maternos. Esa era la conformación familiar. Eh, una característica muy particular en la casa que yo vivía, una casa grande, era que mis abuelos, como en la obra Las de Barranco de Gregorio de la Ferrer, alquilaban otras habitaciones que habían en esa grande casa. Quiere decir que yo estaba acompañado por mis familiares directos y por todos los inquilinos, que eran tres. Eh, una señora muy de la edad de mi abuela, que resultó ser bienaventuradamente una segunda abuela, su hermano que vivía, no sé si me sigue, el Perfecto. hermano de esta segunda abuela, Mm. eh, que vivía en esas dos
habitaciones que habían en las casas que daban con ventana al frente de la casa. Una casa sin timbre, con aldabón, que para quienes pueda escuchar esto era como un golpe que se pegaba con Esa con manito de hierro. la manito de hierro. Después uno atravesaba ese zaguán eh, y entraba a esas casas que tenían muchas habitaciones, un doble patio, la cocina y un doble baño. Y por supuesto, para no olvidarme de nada importante, la escalera que llevaba al altillo, que a su vez comunicaba con la azotea, y una claraboya que manejábamos los adultos y después yo como niño, para mí era como un juego. Bueno, eh, frente a esa casa, digamos sesgado unos 10 metros, en la vereda de enfrente de la calle Carlos Roxlo, estaba enclavado el Teatro El Galpón, nada menos y nada más que un teatro que ha cumplido 65 años. Y ese Teatro El Galpón fue, digamos, una especie de trampolín. Yo lo visitaba de vez en cuando, me colaba en algunos ensayos, me colaba en algunas funciones. Eh, Ellos me tenían como una especie de mascota ahí. Y ahí fui viendo ensayos tras ensayos, me aprendía las obras de memoria. Y bueno, y compartí mucho esa vida junto con mi edad escolar. Ahí hubo una semilla importante para mi carrera posterior. ¿Tenías la edad que tiene la niña que actúa contigo ahora? Exactamente. Año más, año menos. Qué, qué lindo, qué linda coincidencia, Jorge. Qué linda Sí, coincidencia. Entonces, ese algo que nunca compartí contigo va ahora el 25, pero después está los días 2, 9 y 16 de mayo en la sala Atahualpa. Así que ahí en la te sala vamos está guay. a ir a ver, Jorge. Muchas gracias por este Será encuentro un, y mucha merda en este reestreno. bueno, muchas gracias y serás muy bienvenido, invitado y muy bienvenido. Fue un gusto, fue Que un gusto. pases muy bien y te mando un abrazo. Gracias, Jorge. Un abrazo. Chau, chau. Gracias.